los últimos años se habló mucho de la localidad de Qumran, que se hizo famosa luego del descubrimiento de los llamados rollos del Mar Muerto, o manuscritos del Mar Muerto también, en 1947, donde también se encontraron algunos restos de una especie de monasterio donde presumiblemente vivía una comunidad de esenios. Para describir un poquito el lugar, hay que especificar que Qumran está en la orilla occidental del Mar Muerto, en la actual región geográfica llamada Cisjordania, no lejos de las ruinas de Jericó, considerada una de las más importantes ciudades antiguas del mundo, así como un establecimiento de población también históricamente muy importante. Los estudios arqueológicos demostraron que el sitio de Qumran fue construido entre el año 150 y 130 a.C. y que sufrió diversas ocupaciones hasta su destrucción final en el año 68 por Tito, bajo el mando de la Legión Décima Fretensis, en concomitancia con la destrucción del famoso Templo de Jerusalén en el año 70, que fue objeto de un video ya, y en donde sucedió aquello de que los dioses se fueron. Recordemos que el templo fue destruido 2 veces y estamos hablando de la segunda destrucción. Entonces, la destrucción de este lugar habría tenido lugar contemporáneamente a la destrucción del templo. Inicialmente se creía que las ruinas encontradas al pie de Qumran pertenecían solo a una fortificación romana, y más tarde atrajeron la atención de los arqueólogos como posible sede de una comunidad religiosa, más tarde identificada con los esenios, que vivían en una posición de aislamiento, digamos, y de cierta protesta contra la religión oficial. Sin embargo, no todos los eruditos están de acuerdo con el hecho de que los esenios fueran los residentes de Qumran. Por ejemplo, Lawrence Schiffman especula que era una comunidad de orientación saducea, teniendo en cuenta la marcada inclinación hacia el sacerdocio que tenían. Sin embargo, hay otros exégetas que consideran primero a Qumran como la sede de una comunidad religiosa y que luego se transformó en una residencia familiar o incluso en un centro para procesar cerámicas u otros artefactos de manufactura, digamos. Al este del sitio de Qumran también se encontró un cementerio donde están enterrados más de 1000 cuerpos, en su mayoría hombres, pero también hay algunos restos femeninos, quizás posteriores, agregados en la época medieval. Estos rollos, como manuscritos, fueron descubiertos en un grupo de 12 cuevas diseminadas por todo el asentamiento. Y se observó que algunas de estas cuevas tienen un acceso muy difícil y solo se puede llegar a ellas cruzando todo lo que sería el distrito de Qumran. Debido a la naturaleza sistemática en la distribución de los rollos, algunos estudiosos propusieron la hipótesis de que esas cuevas constituían sedes reales de bibliotecas instaladas por la secta que vivía ahí, secta no en un término despectivo, ¿no?, sino en un grupo chico religioso. Entonces ellos habían colocado estos rollos a propósito en estos lugares que serían como una especie de bibliotecas, identificando incluso algunos hallazgos como estanterías, digamos, mientras que otros creen que el uso de las cuevas era el de refugio en caso de peligro. No todos los rollos que se encontraron corresponden a cuestiones de fe y prácticas religiosas judías, sino que se prestan a una interpretación abierta a otros diferentes cultos. El descubrimiento de los pergaminos se produjo de forma completamente aleatoria, cuentan, cuando un pastor, siguiendo una de sus cabras, notó la presencia de unas jarras
que contenían papiros antiguos y pergaminos que estaban en estado fragmentario debido a la acción del tiempo. Muchos de estos fragmentos han sido considerados restos bíblicos canónicos, convirtiéndose en los documentos más antiguos existentes del Antiguo Testamento. De hecho, se estimó que eran 1000 años más antiguos que los documentos masoréticos, en base al canon de la Biblia hebrea, que hasta entonces había sido considerado como los documentos más antiguos sobre el tema. El descubrimiento de los rollos de Qumran puso en crisis obviamente el conocimiento bíblico tradicional, obligando a historiadores y a exégetas a una nueva revisión de las hipótesis hasta este momento consideradas fiables a la luz del material documental que surgió gradualmente durante las excavaciones. Era necesario examinar nuevos elementos que pudieran arrojar luz sobre el cristianismo primitivo, sus figuras y sus doctrinas, en particular sobre la relación con el entorno judío de origen, a partir de la literatura denominada con cierta generosidad canónica. Anteriormente se mencionaron las diversas posiciones de los eruditos, comenzando por aquellos que vieron en los rollos de Qumran, con razonable certeza, una impronta doctrinal puramente esenia. En términos generales, el principal motivo que lleva a identificar a los habitantes de Qumran con los esenios es que las costumbres y las creencias de esta comunidad, tal y como se la describe en las fuentes históricos, de, por ejemplo, Flavio Josefo, de Plinio, de Filón y de otros, coinciden en gran medida con lo que emerge de los rollos encontrados en estas ánforas. Uno de los textos más importantes descubiertos en las cuevas de Qumran es la regla de la comunidad, que describe el proceso de iniciación y el ceremonial de los novicios, así como también revela algunas creencias fundamentales de la comunidad de Qumran y las reglas básicas que regían su vida diaria y el funcionamiento de las asambleas. El fundador fue llamado maestro de justicia y predicaba una vida de pureza y pobreza lejos del lujo de Jerusalén. Los manuscritos encontrados están escritos en hebreo antiguo, arameo y griego antiguo, y son, como ya dijimos, mucho más antiguos que los textos masoréticos y también contienen pasajes deuterocanónicos, incluidos solo en el canon de la Biblia cristiana y no en el hebreo, e incluso también apócrifos. Lo que hace que el descubrimiento sea muy importante es el hecho de que algunos de los manuscritos presentan variantes interpretativas más parecidas a la traducción del Antiguo Testamento, subyacente a la versión bíblica cristiana, que a los textos masoréticos, resaltando la preocupación de los editores por hacer, o de los que lo escribieron, por hacer más accesible el mensaje a todos los pueblos del Mediterráneo helenístico, y por lo tanto atribuir se le da una mayor autoridad a los míticos 70 traductores reunidos en Alejandría para realizar la empresa titánica de traducir esto. Entonces, digamos que va más en relación con lo que se conoce, que está escrito en griego, que con aquello que mencionan los textos en hebreo antiguo. Algunos textos de Qumran tienen una importancia considerable y le dan una importancia mucho mayor a la doctrina del destino o al predeterminismo. De los escritos de Flavio Josefo se observa que los tres principales partidos judíos presentaban diferentes orientaciones sobre este tema. Los fariseos afirmaban que algunos eventos se derivan del destino, pero no todos, porque algunos dependen de nuestras acciones. Los esenios, por su parte, creían que era el destino el que determinaba todos los acontecimientos y que nada podía pasarle al hombre más que lo que ya estaba planeado anteriormente. Y finalmente el partido saduceo no admitía la existencia del destino,
afirmando que todas las acciones humanas se originaban en nuestra voluntad y nuestro comportamiento, con la consecuencia de que nosotros mismos somos responsables de lo que nos pasa y las desgracias no son otra cosa que fruto de nuestras acciones. Otro tema particularmente tocado por la comunidad de Qumran es la existencia de la otra vida, digamos. El Antiguo Testamento dice muy poco sobre este tema. Los fariseos creían que los cuerpos resucitarían, mientras que los saduceos negaban esta posibilidad. Los esenios, en cambio, dieron una interpretación parcialmente divergente con respecto a la tradición del mundo judío. Creían que los cuerpos eran corruptibles y, por lo tanto, no caían dentro de los elementos destinados al renacimiento, mientras que las almas eran de naturaleza inmortal y, por lo tanto, estaban destinadas a liberarse después de la muerte del cuerpo. En esta creencia hay una profunda influencia de la filosofía griega y en particular de la visión platónica. Por lo tanto, los esenios, mientras condenaban abiertamente la teología pagana, mostraban similitudes de pensamiento análogas a las sucesivas corrientes ideológicas, como el de los gnósticos. Bueno, hay que precisar que las fuentes están bastante en desacuerdo al respecto, ya que Hipólito de Roma, a diferencia de Flavio Josefo, afirmó que los esenios también profesaban la resurrección de los muertos según las indicaciones de los fariseos. Hay todo un tema con los esenios porque, como era un grupo muy cerrado, entonces surgen siempre estas dudas y estas diferentes ópticas sobre ellos. Entonces es muy difícil de afirmar realmente cuál era exactamente su posición. Hay bastante información, pero la verdad es que al ser tan cerrados hay mucha teoría al respecto y entonces, bueno, se van provocando todas estas disputas, digamos, entre los conocedores del tema. Por eso tampoco se sabe si exactamente eran los esenios los que vivían en ese lugar, porque ellos, es verdad que vivían mayormente en cuevas y que se iban ocultando. Entonces son todas especulaciones que van surgiendo y también es cierto que alrededor de la figura de los esenios también se creó toda una especie de misticismo, por esto mismo de que ellos estaban muy ocultos y que tenían su doctrina muy cerrada. Entonces, como todo lo desconocido, se formó alrededor de ellos un misticismo y una leyenda que quizás no se corresponda con la realidad en un 100%. Pero bueno, por eso lo que tenemos son todas teorías al respecto que tienen que ver con el origen de los rollos del Mar Muerto y no con lo que dicen, porque lo que dicen ahí está escrito. Las dudas surgen sobre quiénes los escribieron. También, bueno, hay que decir que algunos de estos rollos, según algunos análisis que se realizaron, y los últimos fueron de este año, algunos se los considera que en realidad son modernos, no todos, pero según algunos de estos estudios hechos en Alemania por pedido de un museo norteamericano, se detectó supuestamente que varios de ellos serían, digamos, una especie de engaño, porque si bien sí las pieles y los pergaminos sobre los que estaban escritos eran antiguos, la escritura no era antigua, sino que se utilizaron estos elementos para hacernos creer que eran tan antiguos como, digamos, esta época de la comunidad de Señan Qumran. Pero, como ya sabemos, tampoco nos podemos fiar porque todavía, esto fue en marzo de este año, y todavía no se sabe exactamente cuáles son los que ellos dicen que no son auténticos. Porque, por supuesto, este hallazgo vino a dar vuelta a todo. Y es todo muy
raro alrededor de ellos porque el hallazgo fue de 1947, tomó relevancia hacia el 2000 más o menos, o sea que en todo este tiempo los estuvieron guardando, analizando, vaya a saber qué, y ahora 20 años después nos dicen que algunos de ellos no son reales en cuanto a que no son de esa antigüedad, sino que son modernos. Entonces, la duda siempre nos va a quedar de quién nos está mintiendo, ¿no? Si realmente son originales, si realmente son una estafa, digamos, o si nos están ocultando, nos están diciendo que es una estafa para ocultar lo que realmente dicen. Bueno, se empieza a crear toda esa batahola alrededor, pero lo cierto es que eso es lo que hay. Hay escritos de los que todavía no han dicho mucho, sí dicen que son originales y otros que dicen que son una imitación moderna y que no sabemos si es verdad o no, supuestamente han hecho estudios científicos. Bueno, lo que es innegable es que estos rollos encontrados en estas cuevas de la localidad de Qumran aumentaron, digamos, exponencialmente el interés sobre toda la cuestión del judaísmo en la época de Jesús, porque serían contemporáneos a Jesús. Entonces, sobre la base de testimonios auténticos previamente ignorados por completo, entonces se genera mucho interés sobre esto. Y una referencia particular merece el corpus de los himnos de los salmos, que constituye un verdadero conjunto de oraciones y que demuestra con una autoridad más incisiva como la religión judía, que fue la base de la evolución del pensamiento cristiano posterior, haciéndolo más marginal, digamos, a todo lo que tuviera de influencia helenística y oriental, porque es cierto que el cristianismo fue evolucionando y fue adquiriendo conocimientos que empezaron a llegar de otros lugares fuera de Jerusalén. Y esto es lo que hizo esa escisión, digamos, entre las tribus y entre quienes profesaban esta nueva fe que surgía de dentro del judaísmo. Además, los escritos de Qumran subrayan de manera bastante incisiva la importancia de la vida comunitaria, que está llamada a alabar a Dios junto con los ángeles y los arcángeles, como dice, bueno, la invocación que dice Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, bueno. Y eso entró en el canon litúrgico cristiano. Bueno, hay numerosas teorías sobre quién podría haber escrito estos famosos manuscritos y junto a la hipótesis bastante probable de que las cuevas que custodiaban los rollos sirvieran como habitaciones para la biblioteca de la secta esenia, algunos estudiosos plantearon la hipótesis de que los manuscritos eran los restos del tesoro del Templo de Jerusalén, donde según fuentes bíblicas también se guardaba el Arca de la Alianza. Sin embargo, lo que más asombro despertó desde el momento del descubrimiento de estos pergaminos fue la cuestión de cómo estos manuscritos pudieron sobrevivir durante tantos siglos, aunque estaban cuidadosamente conservados en varias ánforas. Un estudio reciente del profesor estadounidense Admir Masik, publicado en la revista Science Advance, dice que utilizaron algunas tecnologías como la espectroscopía, que destacó que el secreto de conservación de los rollos del Mar Muerto es la sal esparcida sobre los pergaminos, que actuando como una especie de escarcha, habría dejado los manuscritos brillantes y duraderos en el tiempo. Además, parece que no todos los pergaminos se almacenaron al mismo tiempo. En 1956, es decir, 9 años después del descubrimiento original,
En la cueva número 11, algunos beduinos encontraron un pergamino que tenía algunas características diferentes a los encontrados anteriormente. Los arqueólogos notaron inmediatamente que el pergamino era de un color más claro que los demás y de un grosor más delgado. Este cambio, respaldado por el análisis espectroscópico antes mencionado, sugirió que este grupo de escritos, llamado el rollo del templo, se había agregado a las cuevas en una fecha posterior a otros manuscritos anteriores. Se descubrió que el pergamino estaba compuesto por pieles de animales a las que se les había quitado el pelo y la grasa, y después de sumergirlo en una solución de cal, entonces ahí fue cuando la superficie del pergamino se secó, se frotó con algunas sales y todavía, digamos, no se pudo comprender bien cuál era la combinación exacta de las sales utilizadas, que sin embargo era capaz de darle un brillo excepcional al manuscrito. Así parece, pero también tenemos que ver cuáles son los que ahora dicen que son más modernos. O sea, y con modernos me refiero a que son bastante actuales, ¿no? Según ellos. Bueno, en cuanto a los personajes reseñados en estos evangelios, una de las figuras más controvertidas vinculadas a la comunidad de Qumran es la de Juan Bautista. Para algunos era incluso un novicio esenio. Para otros su pensamiento no estaba en lo más mínimo influenciado por la comunidad esenia. Bueno, tenemos todo tipo de opinión. Algunos autores habían relacionado la información presente en el Evangelio de Lucas sobre la comunidad esenia y dice, por ejemplo, el niño vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, y con los datos proporcionados por Flavio Josefo en la Guerra Judía, sobre la comunidad esenia, donde dice: desdeñan el matrimonio, pero adoptan a los hijos ajenos en la edad en que el espíritu todavía tierno se deja penetrar por sus enseñanzas. Bueno, entonces se planteó la hipótesis de que Juan Bautista fue adoptado por los esenios debido a la muerte de Isabel y Zacarías, sus padres, que eran ancianos, pero que a los pocos años fue expulsado de la comunidad por la rigidez de sus opiniones. El ascetismo de Juan Bautista, de hecho, no se reconciliaría con la vida de los monjes esenios, configurándose más bien como una forma de signo profético, orientado de manera escatológica a la expectativa de los tiempos mesiánicos. Es probable que el Bautista entrara en contacto con la comunidad esenia, pero eso no implica necesariamente que fuera miembro. Además, el escenario del ministerio de Juan Bautista no corresponde propiamente al desierto de Judá, sino al valle del Jordán. Sin embargo, es innegable que numerosos argumentos de su predicación tienen puntos en común con la doctrina esenia, pero aunque ambos destacan la inminencia del tiempo de la salvación, la divergencia entre el universalismo moral del Bautista y el exclusivismo ritualista y legalista de la comunidad esenia es bastante evidente. Juan Bautista, en cierto sentido anticipándose a Jesús, se dirigió a todas las clases sociales, incluso a los marginados, mientras que los esenios, considerándose el resto del pueblo elegido por Dios, limitaban su mensaje a los miembros de la comunidad. Es cierto que eran bastante elitistas. Incluso el bautismo practicado por Juan fue comparado con las purificaciones rituales de los esenios. En ambos casos, el rito del agua parecía estar relacionado con la confesión de los pecados y la conversión del corazón, pero en la comunidad esenia se autoadministraba en piscinas durante el periodo del noviciado, de forma casi secreta, mientras que Juan Bautista lo hacía públicamente con agua corriente, con agua del río, sin preparaciones especiales ni exclusiones específicas. Además, el Bautista consideraba único el rito del bautismo porque debía dar el carácter de rito iniciático a la comunidad de los salvos para que sus exigencias morales fueran uniformes y excluyentes. Y además utilizaba el agua que fluía del río. El debate sobre si Jesús
fue inicialmente seguidor de Juan Bautista o no, está justamente en este contexto. Si por seguidor nos referimos al que recibió su bautismo, entonces Jesús obviamente lo fue porque fue bautizado por Juan Bautista. Del Evangelio de Lucas uno saca que quien acude al Bautista para el bautismo, luego vuelve a su vida cotidiana con una disposición diferente, decidido a hacer obras dignas de conversión. Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas. Sin embargo, los eruditos creen que un círculo cercano de personas permaneció firmemente alrededor de Juan Bautista, compartiendo sus pensamientos y experiencias de vida. Según algunos exégetas, incluso Jesús, durante cierto tiempo, al comienzo de la predicación de Bautista, permaneció entre sus colaboradores. Un rastro significativo de esto se encontraría, según algunos, en la parte que dice: después de estas cosas Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y ahí se quedó con ellos y se bautizó. Esto es en el Evangelio de Juan. Para otros estudiosos, sin embargo, el momento en el que Jesús fue bautizado por Juan Bautista fue su primer encuentro, coincidiendo con la aceptación de la misión de predicador e iniciador del reino mesiánico. Jesús inició entonces un tipo de apostolado bastante diferente al de Juan. Su predicación fue itinerante y bautizó junto a sus discípulos, a diferencia de Juan Bautista, que llevó su vida en aislamiento, aunque tenía sus seguidores cercanos. En cierto momento, como atestigua el Evangelio de Juan, se hizo imposible al mismo tiempo ser discípulo de Jesús y de Juan Bautista, sobre todo por los celos que animaban a los colaboradores de ambos y en especial de Juan Bautista. El mismo Juan se volvió hacia ellos diciendo: él debe crecer, pero yo debo disminuir. Eso está en Hechos 3. En cuanto al vínculo familiar que unía a Juan Bautista y a Jesús, Isabel, la madre de Juan, se la señala como pariente de María en el Evangelio de Lucas. El término griego correspondiente se puede traducir, de hecho, de forma genérica y no necesariamente como prima, es decir, como que fuesen primas. El indicio de parentesco tenía que servir para legitimar con mayor autoridad la obra de Juan Bautista, aunque no tenía por qué parecer particularmente significativo a los ojos de los primeros cristianos, dado que Jesús no apreciaba mucho los lazos de sangre como un fin en sí mismos, como se señala en algunos pasajes de los evangelios. Entonces, digamos que la palabra que se utiliza es un genérico para pariente, no como está traducido, donde dicen que María e Isabel eran primas, no necesariamente eran primas. Pero bueno, eso tampoco cambia mucho. Para algunos, para otros sí, porque bueno, es una cuestión de legitimar, pero sinceramente lo que importa es el mensaje. Bueno, muchos estudiosos se preguntaron sobre la posibilidad de que Jesús también fuera seguidor de la comunidad de Esenia, o que al menos en su formación ética y religiosa entrara en contacto con ella. Se sabe que Jesús interpretó la ley judía como un rabino, un maestro de su tiempo. Pero como Bautista, su doctrina fue mucho más innovadora y radical. Cabe señalar que los rollos del Mar Muerto son anteriores a los 4 evangelios canónicos, es decir, a los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y aunque se pueden encontrar similitudes debido a bases teológicas similares, las diferencias son bastante profundas. En primer lugar, los esenios constituían un grupo reservado solo para los judíos, mientras que el mensaje de Jesús también iba dirigido a categorías consideradas impuras por la religión judía, como los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los leprosos. Bueno, ya sabemos todo, para cualquiera en realidad. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, los exegetas no están del todo de acuerdo con esta interpretación,
Para algunos, el mismo Jesús habría sido un rabino ortodoxo criado en una comunidad de Esenia, cuyo mensaje se habría dirigido solo a los judíos, aunque abarcando categorías consideradas impuras. La ampliación de su doctrina a los gentiles se habría producido solo en un momento posterior y efectuada por Pablo de Tarso, que se hizo famoso como San Pablo, a quien no pocos exegetas consideran el verdadero fundador de la religión cristiana, por cómo se difundió en los primeros siglos del Imperio Romano, y que de verdad debería considerarse como el verdadero fundador del cristianismo. Entonces, digamos que por eso dicen que el mensaje llega a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, a través de San Pablo y no a través de Jesús. Y esto es lógico porque los evangelios se escriben posteriormente a la muerte de Jesús, con Pablo a la cabeza dirigiendo, digamos, toda esta cuestión. Y a partir de ahí empieza todo el lío de la manipulación y de estas cuestiones. Bueno, Pablo habría dado una impronta helenístico-mediterránea a las enseñanzas de Jesús, haciéndolas compatibles con las culturas más avanzadas de la zona geográfica del mar Mediterráneo. Y de esta forma lo hizo, digamos, no solo extensivo, sino que de esta forma se podía tomar el cristianismo para ser adoptado en el imperio y de esta forma llegar a ser la religión del imperio. Esto se le debe a Pablo. Bien, por el contrario, se observó que el pensamiento de Jesús fue revolucionario, tanto en la antítesis con el ambiente sacerdotal judío ortodoxo, como con la propia comunidad de Esenia. En primer lugar, no fueron los rabinos quienes eligieron a los discípulos, sino Jesús, quien además cuestionó leyes y profetas para instar a una verdadera conversión de corazón y cambio de espíritu. No hay que olvidar que Jesús comenzó su apostolado precisamente en Galilea, una región despreciada por los judíos ortodoxos, y no dudó en acercarse a la mujer de Samaria, otra tierra hacia la que había un prejuicio considerable, a la samaritana. Bueno, hay teorías fascinantes, pero que no tienen un sustento historiográfico válido, según las cuales la comunidad de los esenios, cuyo nombre deriva del término arameo asilla, que quiere decir médico, en la época de Jesús dicen que fue dirigida por José de Arimatea. Algunas tradiciones informan de la extraordinaria capacidad de los esenios para curar la mente y el cuerpo mediante el uso de raíces, hojas, flores y rituales alquímicos. La regla más importante consistió en la clara separación entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, subrayando el contraste entre las figuras angelicales y demoníacas, que ya estaba trazado en el Antiguo Testamento. Según esta interpretación, Jesús habría aprendido las grandes habilidades de sanador, que se confundieron con las de milagros, por la comunidad de Esenia, y bajado de la cruz habría sido tratado por José de Arimatea y Nicodemo con estas hierbas, digamos, y después habría seguido su vida. Bueno, esta es una teoría que no se puede comprobar, obviamente, que sí hay muchos que la creen, de que él fue bajado de la cruz y luego prosiguió con su vida, y a partir de ahí se abren muchos caminos porque hay muchas teorías con qué habría sido de su vida, desde que partió hacia el este, hacia oriente, hacia la India, hasta que se fue hacia occidente, hacia Francia. Entonces ahí ya nos perdemos en un mar de teorías, algunas bastante plausibles y otras bastante descabelladas. Entonces ya eso, bueno, cada cual tomará la que le guste.
Pero bueno, ya partiendo de una teoría que es que él no murió en la cruz, eso está mencionado en el Corán. Ojo, que está mencionado en el Corán. Pero no dicen qué pasó después, simplemente que fue rescatado de alguna forma, o sea que sí sufrió todos los vejámenes, pero que fue descolgado, digamos, y luego esos días que estuvo en el sepulcro, digamos que mediante los ungüentos y todo un tratamiento, él pudo recuperar sus fuerzas porque estaría en un estado comatoso, digamos. Esa es la teoría. Y a partir de ahí, bueno, surgen miles de otras teorías más. O sea, no se termina nunca, porque esto se abre como un abanico. Bueno, volviendo a los rollos del Mar Muerto. Entonces, estos descubrimientos además continúan deparando sorpresas, porque algunos fragmentos de pergamino, que no fueron comprensibles de inmediato, sino que requirieron años de estudio y análisis, se lograron descifrar aproximadamente en el 2017, se lograron descifrar por investigadores de la Universidad de Haifa en Israel, y descifraron uno de los últimos manuscritos restantes que no se habían podido traducir porque había sido muy difícil, y ese rollo estaba compuesto por 60 fragmentos a los que se dedicó una aplicación constante durante más de un año. La traducción permitió una mejor comprensión de la comunidad que residía en Qumran y el calendario de 364 días que utilizaban. También de ahí surgió la existencia de unas fiestas que celebraban los cambios de estación, llamadas Tekufá, que en hebreo significa período. Resumiendo, digamos que las pistas sugerirían que la comunidad de los eseños estuvo presente en Qumran, que llevaron una vida dedicada al celibato y al ascetismo, incluso si los estudiosos no están del todo de acuerdo. El hecho es que la comunidad que vivía en Qumran había elegido vivir no solo lejos de los círculos paganos y los círculos culturales helenistas, sino también del judaísmo oficial de Jerusalén. Las escrituras rupestres revelaron que la visión de la comunidad del futuro, digamos, estaba orientada hacia la expectativa de una guerra, quizás ética, después de lo cual el culto del templo sería restaurado a su pureza original. Todavía se discuten los supuestos vínculos de la comunidad de Qumran con el cristianismo primitivo, en particular con la figura de Juan Bautista y sobre todo con la figura del Mesías esperado y Jesucristo. Y habría que subrayar finalmente que es solo una leyenda la creencia según la cual quién sabe qué autoridad política o religiosa habría ocultado deliberadamente algunos fragmentos de los manuscritos para no revelar su contenido. En realidad todos los fragmentos, incluso los más pequeños, están disponibles para todos los estudiosos y están en microfilms especiales. Solo algunos fragmentos muy chiquititos todavía no se descifraron por la dificultad de reensamblar el texto. Se supone que en algún momento eso se podrá lograr y quizás nos den hasta una información súper importante. Pero bueno, lo real es que ahí están esos textos, los reales, los que dijeron que no eran antiguos, y todo este tema de si los que estaban en Qumran eran los eseños o no, si Juan Bautista pertenecía a los eseños, eso ya trasciende al tema de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Si él estaba relacionado o no, si Jesús era discípulo de Juan Bautista o no. Es decir, todas esas teorías existen y no se pueden probar históricamente ni siquiera religiosamente. Entonces son todas especulaciones que van formulando los historiadores, los arqueólogos, algunos teólogos, algunos rabinos, y en definitiva es cada uno de nosotros quien
va a finalmente tomar alguna teoría o no, como la que más le resuene o la que más le guste, o quizás ninguna. Pero la realidad es que hay una variación impresionante. Y bueno, en eso está en cada uno. Bueno, hasta ahí la historia de cómo se encontraron, qué son, porque además no se limita solamente a Qumran, sino que hay toda una región justamente del Mar Muerto en donde se encontraron estos rollos, pero los más importantes o los más relevantes son estos de Qumran, pero también hay en otras regiones hallazgos. Así que bueno, esto fue como se encontró, que es básicamente todas las teorías que hay alrededor de quienes lo escribieron, el contexto en el que fue escrito, el contexto en el que se encontró y todas las teorías que surgieron a partir de todo esto. Y esta cuestión de que algunos son considerados originales y otros son considerados como una estafa, podríamos decirlo así, que no sabemos, en realidad son todas teorías. Entonces, pero bueno, vamos a ver en el próximo video qué es más o menos lo que dicen, cuál es su importancia, porque viene realmente a dar vuelta a todo. Y entonces, claro, surgieron estas cosas de que el Vaticano metió la mano y bueno, habría que ver hasta dónde, ¿no? Porque en realidad esto siempre estuvo en manos de Israel, quien llevó adelante todos los estudios y quien después lo distribuyó por los museos y demás, siempre fue a través de rabinos y de Israel, lo que no quita que el Vaticano esté metido. Pero, bueno, peor, digamos, porque estamos hablando de dos entes que no les interesa que salgan a la luz muchas cosas, ni que se les dé vuelta toda la historia, porque dejando de lado malas intenciones, realmente tendrían que reescribir toda la historia de sus respectivas comunidades y prácticamente de toda la humanidad. Entonces, bueno, vamos a ver en el próximo video en rasgos generales de qué estarían hablando estos rollos y por qué tanto revuelo. Y bueno, solo resta esperar que esto decante con los años para poder llegar a una conclusión fehaciente y ver qué hay de verdad, qué hay de mentira, quién los manipuló, diciendo si esto era verdad o no, si realmente es así, si las teorías, cuáles son las que se pueden aplicar y cuáles descartar y demás. Eso el tiempo lo va a decantar. Todavía es algo bastante nuevo, a pesar de que pasaron tantos años, pero para lo que es un hallazgo de esta envergadura es poco tiempo. Más allá de todas las intrigas que se empiezan a generar, ¿no? Así que bueno, en el próximo video vamos a ver más o menos de qué tratan estos rollos o manuscritos del Mar Muerto, especialmente los de Qumran.